Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y además es un tema que me habéis pedido muchísimo. Vamos a hablar sobre Egipto y Mesopotamia y vamos a ver qué semejanzas y qué diferencias tienen estas dos grandes civilizaciones. Así que si queréis saber sobre este tema, quedaros en este vídeo. En Egipto y en Mesopotamia todo giraba alrededor de la agricultura. Ambas civilizaciones se encontraban en valles fluviales, es decir, que tenían un río que atravesaba el país. Esto lo cierto es que lo tienen en común, pero debemos de tener muy en cuenta que no es lo mismo el río Nilo que el Tigris y el Éufrates. Según Heródoto, Egipto es un don del Nilo y la verdad es que esto es cierto, ya que si no hubiera sido por este río la historia del antiguo Egipto no hubiera sido tal y como la conocemos, porque este río, pues fue esencial para el desarrollo de la civilización, ya que el río Nilo tenía crecidas anuales que dejaban una capa de limo fértil y pues esto hacía que la tierra fuera muy fértil. En ocasiones esas crecidas anuales podían ser escasas y pues esto provocaba épocas de hambruna y en otras ocasiones esas inundaciones podían ser como muy fuertes y destrozaban los campos, pero aún así, para que nos entendamos, el río Nilo era un río bastante tranquilo, pero el Tigris y el Éufrates, para que me entendáis, son unos ríos que son un poquito más agresivos. Estos ríos se inundaban de forma irregular, es decir, que ni siquiera muchas veces sabían cuándo iba a ocurrir esa inundación, y esas inundaciones la verdad es que eran bastante agresivas y en muchas ocasiones esas inundaciones de esos ríos lo que provocaban eran grandes destrozos y muchas muertes. Culturalmente, Mesopotamia y Egipto tenían semejanzas, por ejemplo, en los cálculos, en la astronomía, en el calendario y en la escritura, pero aún así tenían sus diferencias. El calendario en Egipto era un calendario solar y en Mesopotamia era un calendario lunar, pero igualmente ambas civilizaciones tenían avances para poder realizar sus calendarios observando las estrellas. En Mesopotamia el sistema de escritura era el cuneiforme y escribían en tablillas de arcilla, y en el antiguo Egipto tenían los jeroglíficos y el hierático. En un principio escribían en piedra, pero posteriormente, gracias a las plantas del papiro, estas plantas les dieron los papiros, que eran un soporte que duraba mucho más tiempo que la piedra y era un soporte en el cual podían escribir, y gracias a esos papiros a día de hoy nos ha llegado muchísima información, ya que se conserva mejor un papiro que una piedra o una tabla de arcilla. En cuanto al tema político, Mesopotamia estaba organizado en grandes ciudades-estado como por ejemplo Uruk o Ur. Estas ciudades primero estuvieron gobernadas por sacerdotes y posteriormente por reyes, y algunas de estas ciudades eran tan poderosas que formaban imperios y el rey era considerado un dios y tenía como el poder absoluto. En Egipto al principio este país estaba como dividido, ¿no? Estaba el Alto Egipto y el Bajo Egipto, hasta que con la unificación del Alto y el Bajo Egipto, que fue llevada a cabo por Narmer, Egipto con esta unificación pasó a ser un territorio geográficamente grande. El faraón también era considerado como un dios, era la máxima representación de los dioses en la tierra y el faraón en el antiguo Egipto también era la máxima autoridad, era la figura que estaba arriba del todo en la pirámide social, al igual que en Mesopotamia. En cuanto a la religión, ambas civilizaciones fueron politeístas, es decir, que adoraban a múltiples divinidades. Estos dioses estaban basados en la naturaleza y ambas civilizaciones tenían dioses del sol, el cielo, la tierra, el agua, etc. Y las dos civilizaciones pensaban que cuanto más contentos estuvieran sus dioses, mejor iba a ir todo en la tierra, es decir, que tenían que tener a sus dioses contentos. En cuanto al arte, en Mesopotamia no tenían canteras de piedra, por lo tanto sus construcciones estaban realizadas
principalmente de adobe. El adobe es un material que no aguanta tanto como la piedra y por este motivo pues a día de hoy nos han llegado a nosotros pocos edificios de aquella época. En cambio en Egipto sí que habían bastantes canteras de piedra y bueno, pues de Egipto la verdad es que actualmente tenemos muchos vestigios arqueológicos, tenemos un montón de templos y de pirámides. En Egipto y en Mesopotamia había una organización social. En Mesopotamia estaba el rey, los nobles, los sacerdotes, los campesinos, los comerciantes, los artesanos y los esclavos y bueno, pues en Egipto básicamente la pirámide social era al igual que la de Mesopotamia. Y bueno chicos, pues esto sería un breve resumen de algunas semejanzas y diferencias que tienen estas dos grandes civilizaciones y como en muchos vídeos os recomiendo libros, en el vídeo de hoy os voy a recomendar también un libro, pero siempre os recomiendo libros de Egipto, ya que básicamente todos mis vídeos son de Egipto, pero ya que hoy estamos hablando también de Mesopotamia, una civilización súper importante y también súper interesante y que sé que os gusta a muchos, de hecho ya os digo que me habéis pedido vosotros este tema, en este vídeo os voy a recomendar un libro de Mesopotamia. La verdad es que es un libro que a mí me encanta. Se llama Mitos de la antigua Mesopotamia, héroes, dioses y seres fantásticos, de Federico Lara Peinado. Este libro me encanta, creo que es una maravilla, ya que es una traducción literal de las famosas tablillas de arcilla. Y bueno, pues os voy a comentar un poquito el índice que tiene este libro por si a alguno os interesa y os lo queréis comprar. Y bueno, pues aparte de que tiene la traducción de las tablillas, también más o menos a mitad del libro tenemos fotografías a color que bueno, pues creo que están muy bien y bueno, pues abajo muchas tienen su explicación para saber qué es lo que estamos viendo. Y bueno, pues os voy a comentar el índice. Vamos a ver. Bueno, tenemos mitos sumerios y también tenemos mitos acadios, ¿vale? Que más o menos son lo mismo, pero con nombres distintos y bueno, pues tienen alguna variación. Pero bueno, antes de entrar en el tema de los mitos, este libro también nos habla de más cosas, como por ejemplo testimonios literarios y arqueológicos, problemas cronológicos, el panteón sumerio y acadio, los principales mitos sumerios, también los principales mitos acadios. Y bueno, pues los mitos sumerios y acadios que nos cuenta este libro, tenemos mitos sobre los orígenes, como por ejemplo Enki y Ninmah, la creación del hombre, el origen de los cereales, Enlil y Ninlil, el diluvio sumerio. También tenemos mitos de la organización, Enki y el orden del mundo, el viaje de Nana a Nippur, la creación de Zapapico, Inanna y Enki. Y bueno, pues tenemos más, os estoy diciendo así alguno de cada apartado de mitos. También tenemos mitos de contacto dioses y hombres, Enlil y Nancitarra, Nungal en el Ekur, los 7 sabios, la leyenda sumeria de Sargón de Akkad. Y bueno, pues también tenemos mitos de héroes como por ejemplo Gilgamesh y Aga de Kish, Gilgamesh y el país de la vida, la muerte de Uwawa, la muerte de Gilgamesh. También tenemos mitos sobre el más allá, que tenemos por ejemplo, este es un mito súper famoso, el descenso de Inanna a los infiernos. También tenemos mitos de exaltación, tenemos por ejemplo pues Ninurta y la tortuga, el regreso de Ninurta a Nippur. Y también tenemos mitos de Inanna y Dumuzi, que por ejemplo tenemos diálogo entre Dumuzi e Inanna, Dumuzi y Enkidu. Y bueno, pues el sueño de Dumuzi, la muerte de Dumuzi. Y bueno, pues mitos acadios, por ejemplo tenemos Marduk, el creador del mundo, la creación del hombre, el árbol de Eridu. También tenemos mitos de lucha y victoria, el mito de Anzu y la victoria de Marduk sobre Tiamat, mitos de destrucción, el diluvio universal, el poema de Erra,
también mitos sobre el más allá, el descenso de Ishtar a los infiernos, que básicamente es el descenso de Inanna a los infiernos, pero con distinto nombre. Y bueno, pues ahora no recuerdo muy bien, pero yo leí los dos mitos y en este libro, perdón, hay uno que es como un poquito más largo y da como más detalles. También tenemos mitos de exaltación, como por ejemplo la exaltación de Ninurta, himno a Marduk, los hombres de Nabu, la profecía de Marduk, la diosa Baba en los templos, la carta de Gilgamesh, Sargón, el rey del combate, y también mitos con seres y elementos fantásticos, como por ejemplo el dragón Labu, los 7 Utuku. Los Utuku, si no me equivoco, si no recuerdo mal, eran como los vampiros en Mesopotamia. Y bueno, también tenemos conjuro contra Pazuzu. Y bueno, pues esto sería un resumen de todos los mitos que hay aquí, pero como podéis ver es un libro bastante gordito, así que hay muchos más de los que os he comentado. Así que bueno, pues si os gusta la civilización de Mesopotamia y os gustan los mitos, yo os recomiendo este libro, ya que es una traducción literal de lo que escribieron los antiguos sumerios. Y bueno, chicos, pues aquí terminamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, darle al like. Y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas, y será de esta forma como os lleguen las notificaciones con todos los vídeos que vaya subiendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.